Abogada Aura Isabel, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Yair, buenos días, un saludo para ti y para toda la audiencia. Bien, muchas gracias. Usted es, como le decía, experta en estos temas de asuntos de género, de derechos de la mujer. La violencia contra la mujer no cesa en el país. Y un caso de estos es justamente lo que sucedió con Luzmeri Tristán, asesinada aparentemente por su pareja sentimental. Bueno, así es lo que están señalando las autoridades. Yo quiero, por favor, a la luz del derecho, lo que significa un feminicidio, ¿por qué tipificar este tipo de homicidios? Yair, justamente en Colombia, la anterior norma nos decía que existían homicidios agravados por el hecho de ser mujer. Eso estaba en la ley 1257, este agravante, pero poco se utilizaba porque difícilmente las autoridades y los operadores conocían cuándo ocurría un homicidio por el hecho de ser mujer. Era un tipo penal que no era autónomo, sino que existía un agravante. Por eso con la ley 1761 del 2015, que es la ley conocida como Rosa Elvira Celi, que justamente se creó haciéndole pues honra al nombre de una mujer que sufrió un triste y un duro caso de feminicidio acá en Bogotá. Y bueno, esta ley lo que hizo fue crear un delito penal autónomo, es decir, que ya existe en Colombia en el Código Penal a partir de la ley 1761 un artículo que dice feminicidio. ¿Y en qué consiste el feminicidio? ¿Qué es esto, además del valor simbólico, político que tiene el nombrar a las cosas como son y al hacer delitos género-sensibles y poder mostrarle a las personas cuando un homicidio no ocurre como cualquier otro homicidio, sino en este caso contra una mujer o contra una persona por su identidad de género y por el hecho de ser mujer? Justamente el tipo penal de feminicidio tiene unos elementos para que las autoridades puedan saber cuándo estamos detrás de un feminicidio, y esos elementos señalan unos antecedentes, unas circunstancias concomitantes a la conducta, es decir, en el momento de los hechos o previas a la conducta, y que refieren unas relaciones de poder entre el agresor y la víctima, un control de sus decisiones, de su autonomía, de su manera de vestirse, de prohibirle estudiar, prohibirle tener amigos, un aprovechamiento pues, de esas relaciones de poder, una instrumentalización de su cuerpo, afectaciones de tipo sexual, físico, psicológico, unos antecedentes de violencia. Y miren, muy importante, el delito nos dice que la víctima haya tenido antecedentes de violencia con este agresor y que no necesariamente tienen que estar denunciados. El solo hecho de que el contexto de violencias haya ocurrido es digamos, válido para probar que se trató de un feminicidio. Y justamente también nos habla de esas relaciones entre la víctima, que sean pareja, expareja, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, es decir, que haya una relación previa entre la víctima y el agresor. La mayoría de las víctimas lamentablemente son hombres, pero no solo los hombres pueden cometer un feminicidio, también lo puede cometer otra mujer, pero las cifras nos indican que son en su mayoría las parejas o las exparejas quienes cometen un feminicidio en Colombia. El victimario, se refiere al victimario, quienes sí. normalmente son los hombres. ¿Tienes cifras de cómo está la situación aquí en Colombia, Aura? Te pregunto si las manejas. Sí, pues actualmente no, en este momento no te puedo dar cifras, pero lo que sí contarles es que la Fiscalía General de la Nación pues es la entidad oficial en Colombia para emitir estas cifras, sí, porque es quien tipifica el delito, ¿cierto? No todos los homicidios de mujeres son feminicidios, y justamente pues es la Fiscalía quien tiene el dato oficial, pero hay organizaciones sociales que han venido haciendo un trabajo muy juicioso de documentar estos casos. Una de ellas es Feminicidios por Colombia, y en la página web de ellas encontramos una relación muy juiciosa que ellas hacen de la documentación de estos casos en Colombia, y que lamentablemente es algo tristemente común. Y que tenemos el riesgo de normalizarnos, que eso nos haga el pan de cada día y no veamos la gravedad de esta situación. Aura Isabel, ¿cuáles justamente son los agravantes penales ya tipificado el delito de feminicidio?
Sí, pues mira, el delito se agrava justamente cuando se comete con personas mayores de 60 años, contra niños, niñas, valiéndose de otros para cometer la conducta. También hay un agravante se comienza digamos, cuando hay otros delitos, digamos, simultáneos a y existen pues varias circunstancias de agravación que hacen que la pena sea mayor y que después debe analizarlo la autoridad competente. Y hoy en Colombia el feminicidio, ya tipificado este delito, es ¿cuántos años da de cárcel al victimario, a la persona victimaria? Tiene una pena máxima de 60 años de prisión, que es la pena máxima en Colombia. En Colombia, sí. Es un delito que tiene el mayor número de años de cárcel en Colombia, y justamente eso nos da un mensaje, y es que es un delito supremamente grave. Es un delito en el que no solo se comete un homicidio, sino se comete un homicidio con unas relaciones de control y poder sobre la víctima. Es decir, estos agresores, la mayoría de las veces, y lo que nos dicen los casos que hemos analizado, es que casi siempre intentaban controlar a su pareja. Es decir, si no eres para mí, no eres para nadie, prefiero verte muerta que con otra persona. Y justamente eso es lo que castiga, digamos, y por qué esa pena es tan alta, porque justamente castiga el hecho de dominar la vida de una mujer por creerse el dueño de esta persona. Y algo que quisiera pues dejar el mensaje, y aprovecho también esta ventana que nos dan los medios de comunicación para hacerlo, y es que esto no se trata de crímenes pasionales, como erradamente algunas personas lo mencionan, porque llamarlo crimen pasional es justificar la conducta, es creer que hay una fuerza interior, un amor, una pasión que me lleva a matar, y por supuesto nada más alejado de la realidad. Un homicidio, un asesinato no se hace por amor, no se hace por pasión. Todo lo contrario, justamente se hace es por unas relaciones abusivas de poder, por un odio hacia esa persona y por un control. Y llamarlo crimen pasional, que es algo que a veces algunas autoridades lo hacen, o algunos medios de comunicación, es un poco empatizar con este agresor. Pobrecito, no es que la amaba tanto que no soportó verla con otros, si me perdonan el ejemplo, y esto no es por pasión, es un acto pues totalmente reprochable, y quienes lo llaman crimen pasional están sin querer justificando la conducta y creyendo que este crimen fue motivado por una fuerza interior que lo sobrepasó y que no pudo controlarse y que definitivamente terminó matándolo. Entonces, un llamado es que eso no son crímenes pasionales, son feminicidios, pues, o feminicidios en investigación hasta que la autoridad competente lo diga, pero no llamarlo crimen pasional. Ahora, usted dice que la mayoría de los victimarios son las parejas sentimentales o las exparejas, pero mi pregunta es, entonces, en el caso de que se presente un ataque a una mujer, digamos, en la calle por una persona desconocida, pues de un hombre hacia una mujer, en ese sentido, ¿no sería un feminicidio, para aclarar esa explicación que usted nos está dando anteriormente? Pues mira, cada caso es particular, es difícil, digamos, de un caso decir que sí o no, porque cada autoridad es la que debe conocer los hechos, y posiblemente nosotros conocemos solo iba a la calle y no la atacó, pero es la autoridad competente la que tiene que venir a mirar estos elementos que el artículo del Código Penal lo trae, y decir, bueno, efectivamente hubo actos, por ejemplo, de instrumentalización de su cuerpo, tortura, violencia sexual, pese a que no se conocían antes, se dan otros elementos que puedan probar una cosificación, una misoginia, una instrumentalización del cuerpo de la mujer que nos haría pensar en un feminicidio. Entonces, con eso decirles que no solo las relaciones de pareja previas son los elementos que identifican a un feminicidio, sí son las más comunes, porque el feminicidio que en la doctrina llamamos feminicidio íntimo o de pareja es el más común, pero no solo se da un feminicidio así, también hay otros elementos, como les decía, estas relaciones de poder, la violencia sexual, el haber privado de la libertad a la persona previamente al hecho, y otros elementos que hacen pensar que es un feminicidio, y cada caso particular debe ser analizado con sumo rigor por la autoridad competente para ver si se trata o no de un feminicidio. Ahora, entonces, digamos que entendiendo lo que usted nos está explicando, ¿cuál sería la diferencia en el caso de si, por ejemplo, la víctima es un hombre que es hallado en las calles, por ejemplo,
con signos de tortura y también de violencia sexual. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia es que el tipo penal justamente nos habla de víctimas mujeres, y en este caso pues el tipo penal es para personas que son mujeres o que se identifican, pues que tienen una identidad de género como mujeres. En el caso que tú mencionas, lo mismo, vamos a hacer el análisis particular, pero podemos estar hablando de un homicidio agravado contra este hombre, agravado por la violencia, agravado por la sevicia, agravado por la violencia sexual, en concurso con tortura, que mencionas que también tuvo actos de tortura. Entonces se trata de dos tipos penales diferentes, un homicidio agravado y un feminicidio, pero cada caso particular lo debe analizar la autoridad competente. En este caso las víctimas son mujeres. Ahora, ¿por qué entonces... y yo repito mi pregunta, perdón ser tan insistente en eso, ¿por qué tipificar solo el delito para la mujer? Digamos, usted lo dijo al principio, que tiene también una carga simbólica, un llamado de atención, digamos, pero ¿por qué se decidió en Colombia aplicar este concepto para dar visibilidad a este tipo de delito fundamental? Ok. Detrás de un feminicidio hay un continuum de violencias. ¿Qué es un continuum de violencias? Una historia previa de violencia, una instrumentalización, un aprovechamiento de esta mujer y unas relaciones de poder previas. Y justamente en el país, no es Colombia el único país que lo ha tipificado, en el mundo y en Latinoamérica desde años anteriores se empezó a analizar esta problemática social y este fenómeno particular, que eran esas muertes de mujeres por el hecho de ser mujer, relacionado con su ser mujer, con su integridad, por personas que se creen sus dueños, se creen dueños de su vida y creen que pueden, a falta de alguna otra cosa, por ejemplo, no quiere continuar la relación, se niega a tener relaciones sexuales, y otra serie de elementos, decir, bueno, es mi vida, yo la puedo matar cuando yo quiera, y adueñarse de esa vida y matarla, que es el peor de las violencias que puede existir, un homicidio, que es acabar con la vida, que es nuestro derecho más supremo. En ese orden de ideas, estos casos se empezaron a analizar y no se trataban de simples homicidios, se trataban de casos en los cuales, además de asesinar a la persona, lo hacen por creerse su dueño, por controlar sus decisiones, su vida, y esto va atado a unos estereotipos y a unas relaciones de poder patriarcales o machistas que históricamente hemos sufrido las mujeres por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa esto? Que los motivos por los cuales asesinan a los hombres son diferentes a estos que les estoy refiriendo. No significa que a los hombres no los maten. A los hombres tristemente también los matan, pero los matan por otros motivos. En toda esta génesis del delito y en toda la historia de la creación de esos tipos penales en el mundo, se documentaron miles y miles de casos, y los asesinatos de hombres ocurrían por otros motivos, por motivos asociados a otros delitos, a problemas entre vecinos, a deudas, a temas de narcotráfico, otra cantidad de elementos, pero no se identificó el control de la vida del hombre, el sentirse dueño de su vida y lo voy a matar porque si no es conmigo no es con nadie. No les ocurre a los hombres. A las mujeres sí, como mecanismo de control, de soy dueño de su vida, como es mi esposa, si no está conmigo prefiero matarla a verla con otro. Entonces esos elementos son los que nos empiezan a mostrar la diferencia entre el homicidio de una mujer y el homicidio de un hombre, esas relaciones de poder. Y justamente, ¿para qué sirve esto? Uno diría, bueno, pero las penas pueden ser similares a un homicidio agravado y un feminicidio, es un poco más alta la del feminicidio, pero pueden ser similares en contextos similares, sí, pero no visibilizarlo y no tener delitos generosensibles nos permite ocultarnos de una realidad. Mientras que hoy en día, teniendo un tipo penal, yo puedo decirle a la Fiscalía, dígame cuántos feminicidios han ocurrido en la ciudad de Cartagena en el año 2022, y eso me permite tener el panorama de la violencia de género en la ciudad, ¿cierto? Lo que no ocurría cuando estos casos de homicidios de mujeres iban en un paquete completo de homicidios de hombres y mujeres, que quedaban invisibilizados este tipo de violencia. Por eso es importante tener un delito específico. Uno, por la carga política simbólica, que significa decir la mataron por ser mujer, no la mataron por robarle el celular, la mataron porque se creía su dueño. Y esto nos da una carga simbólica que impacta en las estadísticas, que impacta en las políticas públicas que las autoridades deben tomar para atender a un fenómeno particular, y es la violencia de género. Por eso es importante tener un delito específico, para que podamos contar
y conocer la magnitud del problema para tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿de qué manera el tipificar este tipo de homicidios o de ataques hacia las mujeres ha ayudado a disminuir las muertes de mujeres o las muertes de mujeres? Claro, pues mira, yo te puedo decir que es un análisis que todos y todas nos debemos hacer, porque es importante tener en cuenta, bueno, esto ha servido, esto no ha servido. Lo que es cierto es que desde el 2015, que fue la creación del tipo penal, pues ya en medios, en redes, las personas identificamos este tipo de violencia, y al ser unas penas más altas, pues uno de los fines que las penas tienen, y que nos dice el derecho penal, es prevenir, ¿no? Que los agresores digan, uy, esto tiene una pena alta, lo pienso 2 veces. Entonces es importante ir allá, bueno, esto ha servido, esto no ha servido. El análisis que tú me haces es un análisis, la pregunta que tú me haces es una respuesta profunda que las autoridades en Colombia nos tienen que dar y decir, bueno, esto está sirviendo, tener un delito específico está sirviendo, pero sobre todo un llamado que yo quiero hacer es a la prevención. A las personas que nos están viendo acá, hombres y mujeres, poder identificar esas señales tempranas de cuando una relación de pareja o una relación de conocidos, de amigos, está teniendo esas señales tempranas, esas alertas que nos dicen, ojo, acá puede pasar algo más grave. Porque casi siempre un feminicidio es un delito anunciado. Un feminicidio casi siempre, en la mayoría de los casos, estaba precedido de una violencia de pareja, de una violencia intrafamiliar, de golpes, de amenazas, de control, de le quito su celular, no puede tener amigos, no se puede vestir así, y una serie de elementos que pueden prender las alertas para que a tiempo podamos terminar esa relación de pareja, o a tiempo podamos buscar ayuda, o a tiempo podamos denunciar estos hechos. Y una de las recomendaciones que yo podría hacerles es utilizar los canales que las entidades tienen para esto. Por ejemplo, la línea 155, que es una línea telefónica a la que se puede llamar 24/7 de manera gratuita, es una línea del gobierno, y las que cada ciudad tiene. Cartagena, Bolívar también tienen sus propias líneas de atención y orientación para mujeres. Entonces es muy importante pues tomar cartas en el asunto, ver que es algo que lamentablemente ocurre, y ocurre con mucha frecuencia, pero que es la peor de las violencias, y no debemos llegar hasta allá. Debemos tener en cuenta señales tempranas para prevenir que estos hechos tan lamentables ocurran. Para finalizar, Aura, yo quiero, por favor, que nos ayudes en específico para el tema de prevención, este llamado que se le tiene que hacer a la sociedad en general, porque no solamente, digamos, encarcelar a un feminicida, ya asesinaron a la mujer. Lo importante es la prevención, prevenir las muertes de mujeres, la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre es una fecha, por ejemplo, a nivel mundial, de ese llamado de la violencia contra las mujeres, un llamado para que las autoridades y todos los actores de la sociedad civil hagan pedagogía sobre este problema que es a nivel global y que en Colombia tiene cifras alarmantes, pero que el año todo sirve justamente para combinar hacia ese llamado, hacia despertar de la sociedad. ¿Cuáles son esos comportamientos claves para detectar a tiempo una conducta feminicida y tratar de evitar una eventual tragedia? Bueno, yo creo que son varios los llamados. Uno, que cuando una persona te cuente o les cuente a la familia, a los amigos, a la autoridad que está siendo víctima de violencia, hay que creerle. A las personas víctimas hay que creerles, y hay que tomar cartas en el asunto y no sentir que es un asunto menor, que a veces pensamos que la violencia de pareja o la violencia doméstica, como es tan común, lamentablemente creemos que es algo que se debe dejar pasar y que se deben arreglar de puertas para adentro. Entonces, primero es creerle a las víctimas y tomar esto con la mayor seriedad e importancia posible. Cada nuevo caso, cada denuncia, cada mujer que acude a cada estación de policía, cada persona que llama, hay que creerle y hay que tomar cartas en el asunto, así apenas esté comenzando la violencia. Dos, debemos también tratar de construir relaciones afectivas saludables, relaciones afectivas en las que yo pueda sentirme tranquila, confiada, sin control, sin violencia, sin un poder ejercido entre una pareja, porque cuando esto ocurre así, pues lamentablemente escala. La violencia tiene un ciclo y va escalando y cada vez es mayor, y posiblemente quien está inmersa en esa relación violenta no lo ve, porque está en un ciclo y está, pues por supuesto, con unas dependencias afectivas, económicas en otros casos,
dependen económicamente de su agresor, y eso hace que posiblemente yo misma no lo pueda ver, pero sí las personas que están en mi entorno, para que me puedan ayudar a identificar estas señales tempranas. ¿Como cuáles señales tempranas? Como el control, lo mencionábamos hace un momento, el control de no te puedes vestir así, no debes ir a esa parte, a mí ese amigo no me cae bien, es mejor que no tenga amigos, no llame a su familia porque mira que su familia hace esto y esto, y empezar a alejar a la mujer del núcleo o de su red de apoyo, alejarla de sus amigas, alejarla de su familia, y identificar esas señales tempranas nos hace pensar que una persona que es violenta, por ejemplo, que tira el celular, y es algo muy común que las mujeres cuentan, me tiró el celular al piso y lo rompió, pero a mí no me pegó. Pues bueno, esto son indicios fuertes de cómo una persona puede el día de mañana pegar, el día de mañana matar. También identificar la violencia física, psicológica. Miren que la violencia psicológica pues no deja marcas físicas, y a veces las autoridades no la ven con la importancia que tiene y creen que si no hay un ojo morado, un brazo partido, entonces no hay violencia. Pues resulta que la violencia psicológica también es un tipo de violencia, también es un tipo de violencia grave que puede terminar en un feminicidio. Entonces todos estos elementos, y sobre todo poder, un llamado a las autoridades, trabajar en la autonomía económica de las mujeres. Unas mujeres con plática en el bolsillo pues pueden estar mucho más empoderadas para alejarse de estos tipos de violencias y estas relaciones dependientes de sus agresores. Entonces todos esos elementos hacen que podamos pues prevenir que esto ocurra. Y para las autoridades, comisarías y todas las demás autoridades que manejan estos casos, creer cada caso, cada llamado, cada alerta, poder tomar las alertas pues, de manera temprana, poder hacerle un llamado a la justicia que estos casos puedan avanzar con la celeridad que se requiere, que haya capturas, que haya condenas efectivas, porque también la mayoría de los casos, como en el caso, por ejemplo, de Rosa Elvira, se trataba de agresores que ya habían tenido denuncias previas y no pasaba nada. No pasaba nada. Y no pasaba nada.